Si pensamos en Maquiavelo, casi seguro que lo primero que se nos viene a la cabeza es El Príncipe. Normal. Pero hoy vamos a analizar su obra magna, una que es menos conocida, pero la verdad mucho más ambiciosa. Los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Y aquí, ojo, Maquiavelo no es el típico consejero cínico de tiranos que solemos imaginar, no, para nada. Aquí es un científico político que se mete de lleno en la historia de la antigua Roma para responder una pregunta fundamental y que sigue vigente hoy en día. Y esa pregunta es, ni más ni menos, ¿cómo se puede construir un Estado que sea libre y que no se venga abajo a las primeras de cambio? Este fue el gran rompecabezas que llevó a Maquiavelo a estudiar, pero a estudiar a fondo, la historia de la República Romana. Lo que buscaba era una especie de manual, un plano detallado para levantar una sociedad libre que pudiera aguantar el paso del tiempo. Bueno, pues los discursos son su respuesta. Es un comentario súper detallado sobre la historia de Roma que escribió más o menos entre 1513 y 1519. Y en él defiende con una fuerza increíble por qué las repúblicas que están bien organizadas son muchísimo mejores que los principados. Se podría decir que este es su verdadero testamento político. Fijaos, Maquiavelo veía una república como una especie de máquina política. Y claro, como cualquier máquina, si no tiene un buen diseño, se acaba rompiendo. No es algo que se pueda dejar al azar, necesita estar bien pensada para que sea estable. Él parte de una teoría clásica, la idea de que cualquier forma de gobierno simple, por sí sola, es súper inestable, es como un ciclo. Una monarquía, con el tiempo, tiende a caer en la tiranía. Una aristocracia se corrompe y se convierte en una oligarquía, donde unos pocos mandan para su propio beneficio. Y un gobierno popular, si no se controla, pues acaba en el caos, en la anarquía. Es un ciclo de decadencia que parece inevitable. Entonces, ¿hay solución? Pues aquí es donde Maquiavelo nos enseña la genialidad de Roma, la constitución mixta. En lugar de quedarse con una sola forma de gobierno, los romanos las mezclaron. Tenían a los cónsules, que eran como el poder del rey, al senado, que representaba a la aristocracia, y a los tribunos de la plebe, que eran la voz del pueblo. Este equilibrio de poderes, esta mezcla, creó un estado increíblemente estable y resistente. Una pasada. Y ahora viene la idea más rompedora de Maquiavelo. De verdad, una que iba en contra de casi todo lo que se pensaba en su época. Él defendía que el conflicto social no es un fallo del sistema, sino que es su mayor fortaleza. A ver, lo normal era pensar que los líos entre ricos y pobres, entre patricios y plebeyos, eran como un cáncer que se comía al Estado, pero Maquiavelo le da la vuelta por completo. Argumenta que precisamente esos conflictos en Roma fueron el motor que generó las leyes que la hicieron grande y libre, o sea que la clave no es eliminar el conflicto, sino saber canalizarlo, darle una salida a través de las instituciones. Y este punto es crucial, de verdad. Maquiavelo creía que el pueblo llano, con instituciones como los tribunos, era el guardián final de la libertad. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque lo que quiere el pueblo, en el fondo, es no ser oprimido, mientras que lo que quiere la élite es dominar. Por lo tanto, el instinto del pueblo está mucho más alineado con la defensa de la libertad. Pero claro, incluso la máquina política mejor diseñada del mundo necesita combustible para funcionar. Y para Maquiavelo, ese combustible no es otra cosa que la virtud de sus ciudadanos. Es súper importante entender bien esto. Cuando Maquiavelo habla de virtud, no está hablando de moralidad personal, de ser buena persona en un sentido religioso, no. Se refiere a una cualidad política, a la virtud cívica. Es esa energía, esa disciplina, esa voluntad de poner el bien común por encima del interés de uno mismo. Es, por así decirlo, el pegamento que mantiene unida la República. Y esto lo ilustra a la perfección. Maquiavelo insistía hasta la saciedad en que una república debe ser defendida por sus propios ciudadanos. Un ejército de ciudadanos lucha por su casa, por su libertad. Su compromiso es total. En cambio, los mercenarios luchan por un sueldo. Su lealtad se puede comprar y por eso mismo son una amenaza constante para la libertad del Estado que se supone que deberían defender. Pero toda república, por muy bien diseñada que esté, se enfrenta a un enemigo final. Un enemigo que no viene de fuera, sino que la destruye lentamente desde dentro, la corrupción. Para Maquiavelo, la corrupción es mucho más que un soborno. Es una enfermedad social. Es esa decadencia lenta de la moral pública, ese momento en que la gente empieza a valorar más el dinero y el ocio que el deber cívico. Y cuando las leyes simplemente dejan de dar miedo y de ser respetadas. Así que Maquiavelo nos pinta este ciclo casi como una ley natural de la política. Una república nace con mucha fuerza, crece, se expande, pero con el tiempo, con el éxito, llega la corrupción, y si no se frena, lleva directamente a la ruina. Es una trayectoria que él ve como trágica, pero, según nos dice, totalmente predecible. Vale, entonces, ¿hay alguna cura para un Estado corrupto? Maquiavelo cree que sí, pero la receta es bastante amarga y difícil de tragar.
Hay que volver de forma contundente a la fuerza, a los principios con los que se fundó. Maquiavelo lo que describe es una especie de reinicio del sistema, casi como una operación quirúrgica. Primero hay que recordar para qué se fundó la República. Segundo, hay que conseguir que la ley vuelva a ser temida, castigando la corrupción de una forma tan clara y espectacular que a nadie se le ocurra volver a intentarlo. Y tercero, a veces hacen falta medidas drásticas, un electroshock al sistema, para despertar a la gente de su apatía. Y aquí llegamos a la parte más polémica, la que nos recuerda al Maquiavelo de El Príncipe. Él sostiene que un reformador, para salvar al Estado del colapso, a veces tiene que usar lo que él llama crueldad bien empleada. O sea, actos que en el momento pueden parecer terribles, pero que son necesarios para arrancar la corrupción de raíz y a largo plazo salvar la libertad para todo el mundo. En definitiva, para resumir, aquí tenemos los 4 pilares del manual de Maquiavelo. Primero, el diseño de la máquina, una constitución mixta. Segundo, el motor, el conflicto social bien canalizado. Tercero, el combustible, una ciudadanía con virtud y dispuesta a defenderse. Y cuarto, el mantenimiento, un reinicio cada cierto tiempo para limpiar el sistema de la corrupción que siempre acaba apareciendo. Y así cerramos con la pregunta que Maquiavelo nos deja flotando a través de los siglos. Sus análisis tienen 500 años, pero es que su diagnóstico sobre la salud de los sistemas políticos sigue siendo increíblemente actual. Nos obliga a plantearnos si nuestras propias sociedades tienen los mecanismos para luchar contra la corrupción y para renovarse, o si, como él se temía, estamos simplemente avanzando en ese ciclo inevitable que lleva a la decadencia. Una reflexión potente, desde luego.